el Señor bendiga a la congregación y dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder predicar su palabra a la distancia. Quien les habla, el pastor Denis Acosta, perteneciente a la iglesia Renacer Canal de Santana do Livramento, Brasil. En esta noche queremos compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a estar viendo algunos versículos aislados, pero que nos van a llevar al tema central. Hoy quiero hablar en esta noche, quiero hablar de renovando el templo. Y qué importante es renovar. Como carpinteros sabemos lo importante de ir renovando, manteniendo, porque es más difícil restaurar un mueble que renovarlo, que mantenerlo, que cuidarlo. Entonces, la renovación es algo que demanda de nosotros un tiempo en el cual tenemos que dedicar a renovar. Y la palabra de Dios dice allí en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche yo invito a los hermanos a que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas 34 y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos como introducción a la palabra de hoy, que es renovando el templo de Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas, imágenes de fundición. Formidable lo que ya nos está contando los primeros 3 versículos sobre este rey Josías. Lamentablemente, muy pocos reyes vamos a encontrar que fueran piadosos, que fueran tildados hijos de David o que David fuera su padre. Porque el padre natural del rey Josías era Amón, no era David. Pero se le pone a David por las características espirituales de Josías. Ahora, pensemos un poco en voz alta. Un muchacho de 8 años y luego 12 buscando a Dios y limpiando los lugares altos, que no es poca cosa lo que está aconteciendo ahí. ¿Por qué? Porque en el reinado de Salomón, que tuvo más de 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, se dejó seducir por las diferentes culturas y religiones de aquellas mujeres y fue permitiendo que ellas hicieran lugares altos, o sea, lugares de idolatría, templos a sus dioses, lugares donde el pueblo de Israel, en su totalidad, cuando hablamos de Israel estamos hablando de tanto del rey del sur como del norte, en su totalidad fue llevado a la idolatría. Y pasaron varios reyes, y Josías es el anteúltimo rey antes de que el reino de Judá cayera cautivo bajo la mano de los asirios. Entonces, ¿qué aconteció? Josías fue el rey que quitó sus lugares altos. O sea, podemos hablar que más de 300 años esos lugares quedaron permanentemente siendo usados y ningún rey lo quitó. Ezequías, que fue anterior a Josías, quitó la idolatría de Israel, del reino de Judá, pero no quitó los lugares altos. Entonces, como introducción, podemos ver que lo que está haciendo Josías es renovando, restaurando Israel a su estado espiritual original que fue con David como rey. Entonces, él está llevando y restaurando no solo su reino, sino a las vidas pertenecientes a ese reino. Y para restaurar el templo es necesario vivir de una forma honrada, como vemos ahí, dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
Es necesario vivir una vida de búsqueda, como él dice que a la edad de los 12 años comenzó a buscar a Dios, pero que miren, al buscar al Dios de David su padre, o sea que la referencia siempre fue para Josías David. Y lo que podemos ver también en el versículo 3 es limpiarnos de las cosas de este siglo. Como pastor de este siglo, sí. Cuando uno va a Romanos 12, versículo 1 y 2, entendemos lo que es la palabra renovación. Y yo quiero en esta noche leértelo para que tú puedas escucharlo y entender junto conmigo lo que Dios quiere hablar, que es renovar el templo del Espíritu. Así que hermanos, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que lo primero que nos va a hablar el apóstol Pablo es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios por su misericordia. El medio es la misericordia de Dios, ¿verdad? Después nos va a hablar que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y si podemos presentar un sacrificio vivo es porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y ya no hay necesidad de aquel derramamiento de sangre, del holocausto que era el sacrificio por los pecados en el Antiguo Testamento. Por eso es que nos podemos presentar como en un sacrificio vivo. Y no solo eso, sino santo, porque Él nos ha declarado justo y porque su sangre nos ha redimido, como dice Efesios 1:7. Eso debería ser nuestro culto de todos los días, nuestro culto racional, personal, no solamente dentro de las cuatro paredes del templo, sino también en nuestro hogar. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 2, que dice, no conforméis a este siglo. Y cuando está hablando de este siglo, uno va a Efesios capítulo 2, versículo 4, y entiende que este siglo es el siglo malo. Es el siglo malo. Y en el versículo anterior habla que quien gobierna es el príncipe del aire. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, no conforméis al mundo, ni a las cosas de este mundo, sino que transformaos. Esa palabra transformaos en griego es metamorfosis, lo que sucede con la mariposa, para que usted y yo entendamos esas etapas que tiene la mariposa para llegar a ser mariposa, ¿verdad? Por medio. ¿Y cuál es el medio de esa transformación, de esa renovación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y qué interesante es que Dios nos lleva a renovar nuestro entendimiento. Y esta renovación no es un acto de una vez a la semana cuando concurro a la iglesia, es un acto de todos los días. Tú y yo tenemos que renovar todos los días el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23. Ahora, dice la renovación de vuestro entendimiento para propósito, que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay un propósito de esta renovación. Es entender la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos han preguntado, pastor, ¿cómo puedo entender yo la voluntad de Dios? Bueno, el principio es Romanos 12:1 y 2. Es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es a través de no conformarnos a este siglo. Es interesante que Josías, su padre, fue todo lo contrario a lo que fue David. Amón fue un dios idólatra, un rey, idólatra, fue un rey orgulloso, fue un rey que no quiso nada con Dios. Pero sin embargo, Josías ya tenía un corazón renovado, un corazón alineado a las cosas de Dios en el ejemplo de David. Ahora yo quiero que tú me acompañes en el mismo capítulo, vamos a estar viendo el versículo 14 y 15. Segunda de Crónicas, 34, 14 y 15, dice lo siguiente. Al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán.
¿Qué está aconteciendo aquí? Bueno, dentro de todas las cosas que se habían dejado de lado por Amón, el padre del rey Josías, el templo había sido totalmente descuidado. Necesitaba ser restaurado, necesitaba ser reparado, y habían recursos económicos, habían tesoros dentro del templo que estaban destinados para eso. Y Josías, entre toda la reforma que trajo, esa reforma espiritual, trajo la reconstrucción, la restauración del templo. Y cuando empezaron entraron al templo, que por lo que nos muestra el contexto histórico estuvo cerrado por mucho tiempo, cuando entraron al templo se encontraron con algo muy especial, como es la ley. Así que para que esta reforma espiritual que estaba haciendo Josías fuera completa, era necesario algo muy importante, como es necesario hoy para nosotros, la palabra de Dios. No puede haber una renovación en nuestra mente y en nuestro espíritu si no hay palabra de Dios en nuestras vidas. Si no leemos, si no estudiamos, si no meditamos, el Señor siempre nos va a llamar a la meditación. La meditación es tomarse tiempo para pensar. Y hoy en este mundo que uno anda de aquí para allá, todo tiene que ser microondas, prédicas de 25 minutos, no más de 30, porque si no la gente se aburre, los muchachos empiezan a tener hormigas en el asiento de la iglesia y se empiezan a inquietar. Bueno, hoy Dios nos sigue diciendo, como le dijo a Ageo 400 años antes de Cristo, meditad sobre vuestros caminos. Y es necesario la meditación. Así que podemos decir que para la renovación de nuestro templo la palabra es necesaria. Y para que esto se confirme, yo quiero que tú me acompañes a leer el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Y dice así: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. O sea, por primera vez Josías iba a escuchar la ley de Moisés. Impresionante, ¿no? La palabra de Dios había sido abandonada así como el templo. Y yo creo que en estos tiempos muchos cristianos están abandonando la palabra de Dios. Y al abandonar la palabra de Dios, también están abandonando el templo del Espíritu Santo. Y no están cuidando lo importante. Porque cuando hablamos de Mateo 6:33, no habla primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero este mundo nos lleva a querer las cosas al revés. Queremos primero las añadiduras y después dedicarle tiempo al Señor. Y acá nos va a mostrar la palabra, este capítulo, esta historia maravillosa, ¿no? Que aconsejo que la lean en su casa tranquilamente. Nos va a mostrar el efecto de la palabra en el corazón del hombre. Porque dice el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Ahí surge una pregunta: ¿cómo renovamos nuestro templo? Y si vemos en el contexto de estos dos versículos, la palabra de Dios es sumamente importante para esta restauración, para esta renovación. Y yo quiero hacer algunas preguntas para reflexionar y pensar juntos en esta noche. ¿Por qué Josías rasgó sus vestidos? ¿Qué impactó tanto su vida para hacer esa demostración de humillación y arrepentimiento? Porque eso era rasgar sus vestidos. Era un símbolo de humillación y de arrepentimiento. Fue la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios, el mensaje del Señor es escuchado con atención por su pueblo, la palabra produce en nosotros cambios. Dice allí en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Ahora, si yo, como el rey Amón, cierro el templo y dejo la palabra dentro del templo y no medito en ella,
no leo en ella, la hago a un lado a mi vida y solo me quedo con mensajes de YouTube o con mensajes dominicales en la iglesia y no estudio su palabra, no medito en su palabra, ¿no afectará esto a mi vida espiritual negativamente? Claro que sí, porque es necesario que tú y yo cada día vayamos a la presencia de Dios con un corazón humilde como el de Josías y escuchemos lo que Él tiene que decir de nosotros. Y al escuchar lo que Él tiene que decir de nosotros, entonces lo que tiene que producir automáticamente en nuestro interior es arrepentimiento, humillación, limpiar. ¿Se acuerda? Versículo 3, que Josías limpió de la idolatría. Y a veces nosotros, los cristianos, estamos muy conformados a este siglo y no prendemos velas a un santo ni andamos con una estampita dentro de nuestra Biblia. Pero hay ciertas idolatrías que no podemos dejar, porque es todo lo que ocupa el lugar. Hoy hay cristianos que idolatran más las redes sociales que Dios. Ocupan el primer lugar. Tenemos tiempo para estar 5 o 6 horas en las redes sociales, pero no tenemos 15 minutos para estudiar su palabra. Y es por eso que yo veo que en estos tiempos, que la Biblia ya avisa en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que el hombre de pecado se iba a manifestar. En estos tiempos de dolores de parto, tú y yo tenemos que aferrarnos más a su palabra, creer más en su palabra, aprender más de su palabra. Porque el efecto que produjo la palabra en el rey Josías fue el mismo efecto que produjo tiempo después, cuando el rey Josías leyó la palabra para todo el pueblo de Israel. Ese efecto fue a nivel general, eso trajo una humillación y un arrepentimiento a todo el pueblo. El efecto de la palabra, esa palabra que es luz para nuestras vidas, esa palabra que dice el Salmo 119, versículo 10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra, Señor. Es necesaria que habite en este templo. Hoy no hay un templo de 4 paredes, no hay un templo de Salomón, ni tampoco hay un templo de Herodes. Hoy el templo principal es este, que fue renovado por su espíritu, transformado por su palabra y nos hizo verdaderamente libres, como dice Juan 8:37. Yo quiero, para ir terminando, quiero que leamos junto el versículo 21. Siempre en el mismo capítulo vamos leyendo los versículos claves para entender el mensaje de esta noche. Dice así, este es el rey Josías, la palabra tocó su corazón, la palabra tocó su vida, la palabra le llevó a humillarse, a arrepentirse, pero a algo más le llevó la palabra. Dice el versículo 21, andá y consultá a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de la palabra del libro que se ha hallado, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros, por cuando nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. No guardaron. Hubo una generación que no guardó la palabra porque la palabra no fue leída, porque no hubieron sacerdotes, hombres de Dios que enseñaran, que hablaran de Dios, porque se levantó una generación ignorante de Dios. Y esto aconteció varias veces en Israel. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y ese conocimiento tenía que ser transmitido por los sacerdotes. Cuando uno va al libro de Malaquías, ve cómo los sacerdotes no cumplieron la función. La función del sacerdote es la representación del hombre ante Dios. Ellos representaban a los hombres ante Dios y ellos no cumplieron su función. Entonces, la pregunta es que nos tenemos que hacer. Si falta la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? El rey ahora manda a consultar
a una profetisa de aquella época a buscar una respuesta de Dios. Consultar es dejar que Él nos muestre nuestra realidad espiritual, que Él sea el espejo de nuestra alma. La pregunta que yo te hago hoy, ¿quieres verte hoy en el espejo de Dios? ¿Quieres escuchar? Como rey Josías, porque si él mandaba a consultar es porque él realmente quería que Dios le dijera la realidad espiritual que él estaba entendiendo a través de la palabra y la realidad espiritual no solo de él, sino de todo el pueblo. Y gracias a Dios por reyes como Josías, como Ezequías, como Asaf, reyes que realmente buscaron la presencia de Dios para el pueblo. Y hay un versículo que a mí me impactó y mucho. Ellos van a la profetisa, cuentan lo que había acontecido, ella les dice que por causa de su pecado y su idolatría, la ira de Dios se iba a manifestar sobre el pueblo, ¿no? Pero el versículo 27 va a mostrar qué fue lo que pasó cuando Josías escuchó la palabra de Dios. Versículo 27 y 28. Dice, y tu corazón, está hablando de Josías, la profetisa hablando de Josías, lo que pasó en su interior cuando escuchó la palabra de Dios. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hay una condicionante aquí. Josías fue oído porque él oyó la voz de Dios. 28. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él, y ellos recibirán, y ellos refirieron al rey la respuesta. O sea, ellos le llevaron a Josías la respuesta a la profetisa. ¿Qué podemos ver aquí? Que el principio de la restauración es la humillación y el arrepentimiento. Oíste, te humillaste, te arrepentiste, es lo que acabamos de ver en estos dos versículos. Estas acciones tienen consecuencias. Mis acciones siempre van a tener consecuencias, para bien o para mal. La Biblia está llena de promesas. Y muchas de sus promesas, algunas son tan altas e imposibles de alcanzar, que el Señor las regala en su amor y misericordia, pero otras están tan cerca que se pueden alcanzar solo a través de la obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay promesas que tienen condición. La mayoría de las promesas tienen condición. Como Josías escuchó la palabra de Dios, se humilló, se arrepintió, consultó a Dios, Dios le libró de ver al pueblo siendo destruido cuando fue llevado cautivo. Dios le libró. ¿Por qué? Porque él se humilló. La historia continúa, él va a leer la palabra al pueblo, va a mandar que el pueblo se reúna, va a leer la palabra, el pueblo se va a humillar, el efecto de la palabra en el pueblo va a ser el mismo efecto que en el rey, va a restaurar ceremonias, las fiestas que no se estaban llevando a cabo por años, como la Pascua. Entonces, Josías trajo una reforma espiritual, podemos decir, una de las reformas espirituales más grandes en el reino de Judá. El Señor nos habla en esta noche a través de esta historia. Y nosotros tenemos que entender su palabra. Si has oído como el rey Josías, entonces esta palabra tiene que producir en ti un efecto. No buscamos manipulación de las emociones. Las emociones están puestas por Dios. La Biblia no habla de una tristeza del mundo que produce muerte, pero no habla de una tristeza de Dios que produce arrepentimiento. Y eso fue lo que le aconteció a Josías. Es tiempo, querido hermano y hermana, de escuchar su palabra con atención, de escuchar su voz,
No te robes el privilegio de escuchar todos los días su voz al meditar en la palabra de Él. ¿Por qué? Porque la palabra es clave en el proceso de restauración de nuestra vida, de entender su voluntad, de caminar como caminó Josías rectamente, de buscar a Dios. Un muchacho de 12 años ya tenía en su corazón el buscar a Dios. Y los que buscan a Dios siempre lo van a encontrar. Siempre lo van a encontrar. Con esto termino y quiero bendecir tu vida. Colosenses 3, 16 y 17 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque él, dice el apóstol Pablo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y podríamos decir, la palabra de Cristo mora en abundancia en cada templo de su espíritu. Esta es la palabra que el Señor colocó hoy para la iglesia. Yo quiero bendecir con una oración tu vida. Y si es tiempo de ir con un corazón humillado y arrepentirte ante Dios porque has abandonado el estudio de su palabra, la comunión con Él, y has estado un poco alejado, un poco distante. Bueno, hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor ha colocado palabra para tu vida. Tú puedes hacer como el rey Josías. Si ella ha impactado tu vida, si ella ha tocado tu corazón, no te niegues ese privilegio de orar a Dios, humillarte ante Dios, rasgar tu corazón, rasgar tu vida, simbólicamente hablando, delante de Él, porque Él siempre va a escuchar a aquel que le escucha a Él. Vamos a orar. Yo invito a todos los que están escuchando que cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle que sea Él y su palabra que restaure y que renueve nuestro interior en esta noche. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendito tú eres, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Ella es la que realmente ilumina nuestra mente y nos hace entender los misterios. Nos hace entender, ella es como un espejo donde nosotros vemos nuestra imagen y vemos cuando nuestra vida está sucia delante tuyo, cuando necesitamos arrepentirnos, vemos cuando necesitamos cambiar de dirección, vemos cuando necesitamos iluminar, Señor, el camino por el cual estamos caminando. Sabemos que tu Espíritu nos guía toda la verdad y la verdad escrita está en tu palabra. Por eso en esta noche yo quiero orar por mis hermanos, por cada uno de ellos, aquellos que escuchen este mensaje, que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo y lo más profundo, Señor, separando, Señor, nuestros deseos, el alma del espíritu, para que nuestros deseos concentrados en el alma sean separados del espíritu, que es lo que nos conecta contigo. Padre, bendigo, Señor, la congregación de mis hermanos nazarenos, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ellos. Amén.